Perfecto. Bueno, muy buenos días nuevamente para todas las personas que hoy están aquí conectadas a este seminario. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, información que todas las personas que estamos en Canadá deberíamos conocer, ¿cierto? Hoy va a estar con nosotros una persona experta en el tema, con mucho conocimiento sobre el tema, la parte fiscal, el tema de impuestos. Importantísimo saber qué es lo que pasa después de que uno fallece, ¿cierto? Porque no es solamente, digamos que listo, me muero y ya no pasó nada, pero aquí en Canadá, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué es lo que sigue después de que una persona fallece? Entonces, muy pilosos ahí a tener bastante apertura a esta información. Y bueno, pues nosotros vamos a tener, como les dije inicialmente, una persona experta en el tema. Jorge, súper bienvenido. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, dándonos toda tu información, tu conocimiento. Como lo mencioné anteriormente, es contador, CPA y pues tiene bastante experiencia y conocimiento en la parte fiscal. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. No, Aquí gracias a ti. el seminario es todo tuyo. Bueno, Caro, muchas gracias. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como Carolina acaba de decir, mi nombre es Jorge Giraldo, soy CPA, contador profesional acreditado acá en Canadá y Quebec. Eh, y nuestra firma contable pues ofrece todos los servicios de contabilidad y fiscalidad, tanto para empresas como para particulares. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar el seminario de hoy. Hoy vamos a ver eh, cuál es el impacto fiscal acá en Canadá cuando una persona fallece. La sección de hoy va a tener pues como tres secciones, si se puede decir. La primera vamos a ver las consecuencias fiscales de ciertos elementos, los más recurrentes en la vida de una persona. Miraremos qué pasa, cuál es el impacto fiscal cuando la persona fallece. Después pasaremos a ver algunas estrategias para reducir o mitigar esta carga fiscal. Muy importante tener un pequeño conocimiento al respecto para saber pues que hay ciertas cosas que podemos hacer para poder reducir esa carga fiscal. Y al final terminaremos con un conocimiento general pues de cuáles son las fechas que hay que respetar, ¿no? Cuáles son las fechas límites para producir esta última declaración que tendría que hacer el difunto. Bueno, en su caso sería pues el contador, los seres queridos que quedan, que tendrían la responsabilidad de llevar a cabo esa última declaración fiscal de la persona. Bueno, entonces si seguimos, vamos a ver entonces las consecuencias fiscales de los siguientes elementos. Los ingresos, vamos a ver qué pasa con los ingresos generales de una persona a la hora de su fallecimiento. Vamos a tocar los bienes, las propiedades, qué sucede con las propiedades que tenga una persona a la hora de su muerte. Después vamos a ver ciertos regímenes registrados de ahorro y retiro y vamos a finalizar con otro tipo de ingresos un poco menos recurrentes, pero que igual sería importante conocerlos. Entonces, si comenzamos con los ingresos, bueno, ¿qué son los ingresos primero que todo? Los ingresos pueden ser todas las rentas de trabajo que reciba una persona, tanto salario como comisión, como y paga de vacaciones, para aquellos que son propietarios de empresa o que tienen acciones en alguna empresa y reciben dividendos, entonces todo lo que es dividendos declarados, dividendos recibidos, todo eso entraría en la categoría de ingresos. También están las prestaciones gubernamentales, todo lo que es la pensión de vejez, el seguro, las prestaciones de desempleo, la pensión de Quebec, las prestaciones de maternidad o paternidad que ofrece Quebec. Eso también entraría en lo que es ingresos. Entonces, ¿qué pasa con estos ingresos? Eh, Esos ingresos, algo que hay que entender primero es que una persona cuando fallece tiene está la responsabilidad de hacer una última declaración fiscal. Es decir, la persona tiene que hacer una última declaración fiscal desde el 1 de enero, que comienza el año, hasta la fecha de su fallecimiento,
todos estos ingresos irían incluidos en esa última declaración. Entonces, es muy importante no olvidar que estos ingresos en ese año del fallecimiento de la persona, pues tienen que ir incluidos en esta declaración. Es así de simple, en el tema de los ingresos no hay que olvidarlos, es algo que ya conocemos, que tenemos la habitud de declarar nuestros ingresos cada vez que hacemos nuestra declaración de impuestos, pero en el caso del fallecimiento, pues entrarían igualmente en esa última declaración fiscal. Entonces, eso por los ingresos. Si seguimos con los bienes, ¿qué entendemos por bienes? Bienes son todo tipo de propiedad que tenga la persona. Pueden ser bienes inmobiliarios, pueden ser bienes de uso personal, como por ejemplo personas que tienen algún barco, lancha, personas que tienen, por ejemplo, obras de arte en su casa, todo eso entraría en la categoría de bienes. La casa de la persona, bueno, las propiedades que pueda tener, todo eso entra en la categoría de bienes. Entonces, aquí hay que entender porque aquí se pone muy interesante la situación. La ley fiscal que estipula a la hora del fallecimiento de una persona. La ley fiscal dice que justo antes del fallecimiento de la persona hay una venta considerada de todos los bienes. Es decir, hay una venta ficticia, no es una venta real, no quiere decir que los bienes sean vendidos a un tercero, sino que la ley fiscal simplemente estipula que es una venta considerada. Entonces, esa venta hay que hacerla obviamente a un valor. No se le puede dar cualquier valor a los bienes. La ley fiscal estipula que los bienes tienen que ser vendidos al justo valor del mercado. Entonces, para poder determinar el justo valor del mercado del bien, hay ciertos bienes que el justo valor del mercado se puede determinar de manera muy fácil, otros que son un poquito más complicados. Entonces, en ese sentido, hay que recurrir a servicios de expertos. Por ejemplo, en el caso de un bien inmobiliario, pues se recurría a los servicios de un evaluador de inmuebles para determinar el valor del inmueble justo antes de de la muerte de la persona. Las personas, por ejemplo, que tienen empresa, pues se recurriría a los servicios de un experto en evaluación de empresas para determinar cuál es el valor de las acciones de la empresa. Entonces, esto es lo que hay que entender. La regla general, la ley fiscal dice que justo antes de morir, la persona se considera como si haya vendido todos sus bienes a un justo valor del mercado. Esto que, disculpa, volvamos atrás, que no estemos. Entonces, esto ¿qué impacto fiscal tiene en la persona? Pues que a la hora de vender los bienes, pues se genera lo que llamamos en fiscalidad una ganancia o una pérdida en capital. Para los que no están muy habituados con este término, una ganancia o una pérdida de capital, para que lo entendamos todos, es simplemente la diferencia entre el valor, entre el precio al cual se vendió el bien menos el costo fiscal, que fue el costo que la persona compró el bien. Entonces, esa diferencia es lo que genera, si es una diferencia positiva, pues se considera una ganancia en capital; si es una diferencia pues negativa, es una pérdida en capital. Entonces, esta ganancia o pérdida en capital, ese es el impacto fiscal que tendría, según esta regla fiscal, ese es el impacto fiscal, ese sería la ganancia o la pérdida que se incluiría en la última declaración del difunto. Entonces es muy importante para las personas que tienen bienes de saber que a la hora de su muerte hay una venta considerada que podría tener un impacto fiscal importante en su última declaración. Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, dos que me gustaría que todo el mundo conociera hay una excepción a la residencia principal. La residencia principal normalmente es la propiedad donde vive el particular, ¿no? Esa es considerada su residencia principal. La ley fiscal tiene una excepción para eso. Quiere decir que no se paga impuestos para todo aquel que venda su residencia principal. Esa residencia se puede designar como principal y no se pagaría impuestos sobre esa venta. Hay otra excepción que es una excepción de acciones admisibles, de acciones admisibles de pequeña empresa. Esto obviamente es más que todo para las personas que tienen empresa. Obviamente alguien que no tenga empresa, que no venda las acciones de su empresa en un futuro, pues obviamente no tendría acceso a esta excepción, pero eso es para saber que hay una excepción
para a las personas que venden su empresa podrían ahorrar la totalidad o un gran parte del impuesto que tengan que pagar a la hora de vender su empresa. Entonces, eso es para los bienes. Si seguimos, vamos a ver ahora qué pasa con ciertos regímenes registrados de ahorro y retiro. Vamos a ver algunos muy recurrentes que, que mucha gente llega a tener durante su vida. Por ejemplo, comenzamos con el REER o el FER. ¿Qué es un REER o un FER? Es simplemente un régimen registrado de ahorro para el retiro. ¿Qué pasa a la hora que una persona fallece, la persona que tenga un REER? Simplemente el justo valor de mercado de ese REER, el dinero que esté ahí acumulado en ese REER, tiene que ser incluido en la última declaración del difunto. Es así de sencillo. Las personas que tienen un REER, en su última declaración se incluye el valor que haya en el REER. Si seguimos con un REE, para los que no saben, un REE es un régimen registrado de ahorro para los estudios de los hijos. En este elemento hay que entender, es muy importante entender dos cosas: quién es el suscriptor y quién es el beneficiario. Por lo general, el suscriptor de un REE es el padre o la madre y el beneficiario es el hijo o la hija, que es la persona que va a recibir los dineros más adelante una vez comiencen los estudios superiores. Cuando digo estudios superiores me refiero a CEGEP, college o universidad. Esto es este producto funciona para eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando fallece el suscriptor? Es decir, ¿qué pasa cuando fallece el padre o la madre? El impacto fiscal es nulo, no hay impacto fiscal. ¿Por qué? Porque el REE sigue existiendo y el beneficiario aún no ha recibido los dineros. Y otra cosa que hay que entender, que el dinero que el padre o la madre eh, pone en este producto financiero es un dinero que ya está neto de impuestos. O sea, el padre y la madre ya han pagado impuestos sobre el dinero que acumula o que ahorra en este producto. Entonces, por esas razones, al fallecer el suscriptor, no hay ningún impacto fiscal. Vamos a ver qué pasa ahora en el escenario donde el que fallece es el beneficiario, es decir, el hijo o la hija. En ese caso, la regla general dice que las subvenciones que da el gobierno tendrían que ser reembolsadas. Esa es la regla general. Para los que no saben cómo funciona un REE, el padre o la madre ahorra dinero, pero a su vez hay unos dineros que el gobierno también pone. ¿Ya? Para los que quieran tener más detalle de cómo funciona esto, obviamente nuestros compañeros de Experium podrán explicarles mejor cómo funciona el REE, pero hay que saber que el gobierno pone un dinero. Entonces, cuando fallece el beneficiario, la regla general dice que esas subvenciones del gobierno tienen que ser reembolsadas, pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que si el beneficiario que ha fallecido logra ser reemplazado por alguien admisible, ese alguien admisible, ¿quién sería? Sería el hermano o la hermana del beneficiario que falleció, menor de 21 años. Si existe ese hermano o esa hermana, pues ese hermano o esa hermana podría tomar el lugar del beneficiario que falleció y en ese caso las subvenciones del gobierno serían conservadas, pero desafortunadamente no los bonos de estudios canadienses. Los bonos de estudios canadienses es otro dinero que pone el gobierno para ayudar al padre o la madre que tiene este producto financiero. Entonces, eso por un lado, eso por el lado de los bonos y las subvenciones. ¿Qué pasa con el capital que el suscriptor, en caso de que el beneficiario fallezca y no hay nadie que lo reemplace? ¿Qué pasa con el capital que el suscriptor ha ahorrado ahí? Pues ese capital simplemente será devuelto al suscriptor sin ningún impacto fiscal por la razón que dije anteriormente, que ya es un dinero neto de impuestos. O sea, ya el padre o la madre han pagado dinero sobre ese dinero que han puesto en este producto. Pero ¿qué pasa con los ingresos? Acordémonos que estos son productos financieros que el dinero trabaja ahí adentro, es decir, el dinero que pone la persona va trabajando, gana intereses. Eso es lo que llamamos los ingresos. El ingreso que se genere dentro de este producto tendrá que ser declarado en la declaración del suscriptor, a menos que él quiera transferirlo a su REER. Esa posibilidad existe para el padre y la madre con respecto a los ingresos que se generaron ahí. Tendrían que ser declarados en su declaración fiscal del año del padre o la madre, que son el suscriptor, o
en su defecto podría ser transferido a un REER. ¿Perfecto? Si continuamos con los regímenes registrados, hay algo que se llama el REEI. Ese es un régimen registrado de ahorro para invalidez. Eso es en el caso de las personas que quieren tener un dinero ahorrado en caso de que tengan de pronto un problema de invalidez, una enfermedad o un accidente. Este producto financiero también existe. También el gobierno da una subvención para las personas que tienen este producto financiero. En este producto financiero hay que entender que este régimen es propiedad del beneficiario. En el régimen anterior vimos que la propiedad le pertenece al suscriptor. Aquí la propiedad total del régimen es del beneficiario, es decir, la persona que va a recibir los dineros en caso de invalidez o accidente. Entonces, cuando fallece el suscriptor, que no es el beneficiario, hay que hacer esa distinción, no hay ningún impacto fiscal porque los dineros ya son neto de impuestos, como habíamos hablado anteriormente, pero cuando fallece el beneficiario, ¿qué sucede? La regla general, volvemos a aplicar la regla general, hay que reembolsar las subvenciones del gobierno y el capital y los ingresos que se han generado en este producto financiero van a, tener que, van a tener que ser transferidos a la sucesión del difunto. Es decir, el beneficiario que fallece tiene una sucesión, unos herederos, este capital, estos ingresos serán transferidos a esa sucesión. ¿Listo? Vamos con el CEL y CELIAP. El CEL y CELIAP es una cuenta de ahorro libre de impuestos. Y el CELIAP es algo muy parecido, es algo nuevo que salió últimamente. Pero lo que hay que entender de este producto financiero es que para el difunto que tiene un CELI, un CELIAP, que es la persona que está ahorrando dinero en este producto financiero, cuando fallece no hay ningún impacto fiscal porque, vuelvo y repito, es muy importante entender esto. Todos estos productos, el dinero que uno pone ahí ya es neto de impuestos. Uno ya ha pagado impuestos sobre estos dineros. Entonces, cuando fallece el difunto no hay ningún impacto fiscal. ¿Qué pasa con el CELIAP? El CELIAP, cuando fallece la persona que tiene un CELIAP, podría haber una imposición para el beneficiario, que en la mayoría de los casos sería el cónyuge, el esposo o la esposa, que quedan vivos. Ellos recibirían ese CELIAP y podría haber una imposición, pero más adelante vamos a ver algunas estrategias para evitar que el cónyuge tenga que pagar impuestos a la hora de recibir los dineros de un CELIAP, por ejemplo. Después existen otros fondos privados de pensión, que ya serían fondos privados. No me voy a extender mucho en este apartado, pero lo único que hay que entender es que estos fondos de pensión, cuando fallece la persona, no hay ningún impacto fiscal. El único impacto fiscal sería cuando el beneficiario, que es la persona que recibiría al final estos dineros, pues habría una imposición en la declaración del beneficiario. Cuando el beneficiario reciba las prestaciones de estos fondos privados, pues es en ese momento que esta persona tendría una imposición, pero para el difunto, la persona que fallece, no habría nada. ¿Perfecto? Vamos a mirar otro tipo de ingresos a la hora del fallecimiento que a lo mejor no son muy conocidos, pero que existen. El primero es algo que se llama la prestación al deceso. ¿Qué es una prestación al deceso? Esto es una prestación que dan las empresas, obviamente no todas, algunas sí las dan, pero esto es como un reconocimiento a los años, a la labor que ha hecho una persona durante muchos años en una empresa. Es lo que llamamos una prestación al deceso. Entonces hay algunas empresas que cuando muere un trabajador que lleva mucho tiempo en la empresa, pues le dan a sus familiares una prestación como reconocimiento pues de la labor que hizo la persona. Estos dineros para el difunto no tienen ningún impacto. El impacto sería para el beneficiario que recibe el dinero, pero solamente sería a partir de $10,000. Antes de $10,000 no habría ninguna imposición para ninguna de las partes. Solamente una vez que superen los $10,000, el beneficiario que ha recibido estos dineros, puede ser, por ejemplo, el esposo o la esposa de la persona que falleció, pues habría una imposición en la declaración del beneficiario. Y después me gustaría terminar con explicar algo de los seguros de vida. Un seguro de vida, eh, bueno, todos sabemos que es un seguro de vida, ¿no? Pero hay algo que yo quisiera aclarar. Un seguro de vida tiene algo que es el asegurado y otro que es el titular de la póliza.
En el mayor de los casos, el titular de la póliza y el asegurado es la misma persona. Por ejemplo, un padre que compra un seguro de vida y está el beneficiario. Se me estaba olvidando esta parte. Está el beneficiario. O sea, tenemos tres personas que pueden ser diferentes. Está el beneficiario, que es el que va a recibir los dineros. Está el asegurado, que es la vida que se ha asegurado en esa póliza. Y puede estar el titular de la póliza. Pero en la mayoría de los casos, el titular y el asegurado es el mismo. Que, por ejemplo, en el caso de un padre que asegura su vida, él es el titular de la póliza, él es el asegurado y sus hijos, por ejemplo, serían sus beneficiarios. Pero podría haber otro caso donde el titular de la póliza no es la persona asegurada. Por ejemplo, para que lo entendamos, por ejemplo, dos hermanos que se asocian para hacer una empresa. Puede suceder que uno de los hermanos quiera asegurar la vida de su otro hermano para que la empresa reciba, en caso de fallecimiento de ese hermano, la empresa reciba un dinero y no se vea tan afectada por la pérdida de este hermano, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, el titular de la póliza sería uno de los hermanos y el asegurado sería el otro, por ejemplo. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender el impacto fiscal. ¿Qué pasa cuando fallece el asegurado? Cuando fallece el asegurado, no hay ninguna imposición de la prestación. Eso es algo muy importante que hay que entender. Cuando un beneficiario recibe la prestación de un seguro de vida, no hay imposición. Por ejemplo, si un padre o una madre fallece, los hijos reciben la prestación del seguro de vida, sean 100.000, 200.000, 500.000 dólares, $1.000.000, esa prestación no es imposable, no hay imposición. ¿Ya? Ese es en el caso de que cuando fallece el asegurado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el otro caso cuando fallece el titular de la póliza, pero el asegurado sigue vivo? En ese caso, volvemos a la regla inicial de los bienes. En ese caso, hay una venta considerada de la póliza al justo valor del mercado. Y esa ganancia que se ha generado ahí, esa posible ganancia en capital, sería declarada en la declaración del difunto. ¿Me explico? O sea, es como si la póliza, es como si el difunto vendiera la póliza, hay una venta considerada, entonces esa venta considerada al justo valor del mercado, vuelvo y repito, genera una ganancia, esa ganancia tendría que ser incluida en la declaración del difunto. Entonces, esto es lo que quería explicar en el caso de los seguros de vida. Vamos ahora, bueno, entonces acabamos de ver la primera parte donde vimos las consecuencias fiscales que puede tener una persona a la hora de fallecimiento según los diferentes tipos de ingresos, de bienes que pueda tener la persona. Vamos a ver ahora qué estrategias hay en la ley fiscal para evitar esta carga fiscal. La primera estrategia es algo que se llama la reinversión conyugal. Lo voy a explicar muy simple para que todos entendamos. La reinversión conyugal es simplemente una transferencia de los bienes del difunto hacia su cónyuge, esposo, esposa, que queda vivo. Es simplemente eso. Eso es lo que llamamos una reinversión conyugal. Se transfiere la propiedad de los bienes hacia el esposo o la esposa que quedan vivos. ¿Ya? Entonces, al hacer esta transferencia, ¿por qué no hay impacto fiscal? Porque al hacer esta transferencia, la ley fiscal permite hacer esta transferencia de los bienes, estamos hablando en este caso de los bienes, permite hacer esta transferencia al costo fiscal. Volvamos a recordar qué es el costo fiscal. El costo fiscal es el valor que la persona pagó cuando compró el bien. Entonces, claro, cuando se hace una transferencia del bien al costo fiscal, pues no hay ni ganancia ni hay pérdida, porque no hay ninguna diferencia, no hay ningún, no, estamos utilizando el mismo costo fiscal. Entonces, no hay impacto fiscal. Entonces, dos puntos que hay que también tener en cuenta para poder que esta estrategia se lleve a cabo. Uno muy importante, el cónyuge tiene que residir en Canadá justo antes del fallecimiento de su esposo o su esposa. Es muy importante. Si el cónyuge reside en otro país a la hora de la muerte de la persona, desafortunadamente esta estrategia no se puede llevar a cabo. O sea, el esposo, la esposa que aún vive, tienen que estar viviendo en Canadá, residir en Canadá. Y otra de las condiciones para poder llevar a cabo esta estrategia es que el transfer de los bienes se tiene que hacer dentro de un tiempo de 36 meses.
es el tiempo máximo. Muchos dirán, no, pues 36 meses es tiempo suficiente para transferir los bienes de una persona a la otra. Sí, es cierto, es mucho tiempo, pero a veces hay ciertos casos donde la sucesión hay sucesiones muy complicadas, o porque la persona tenía muchas propiedades, o porque comienzan a haber conflictos entre los herederos, entre hijos, hijas. Entonces se vuelven sucesiones muy complicadas que pueden llegar a durar, arreglar eso puede durar más de 36 meses. Entonces, en ese caso, es muy importante conocer este límite de tiempo, porque después de los 36 meses, desafortunadamente, esta estrategia pierde validez y no se podría llevar a cabo. Entonces, esto para los bienes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un reher? También es la misma idea. Se puede hacer una transferencia sin impacto alguno del reher del difunto al reher del esposo. Simplemente se transfiere de un lado a otro y no hay impacto fiscal, como lo vimos en la regla general inicial. ¿Qué pasa con un CELIAP? Un CEL y un CELIAP. El cónyuge puede también transferir ese CELIAP del CELIAP del difunto hacia CELIAP de la persona que vive aún, pero para hacer eso sin penalidad. Cuando hablo de penalidad, porque hay que entender que el CELIAP tiene un límite, tiene un techo. Hay unos dineros que uno puede poner en el CELIAP, pero no puede uno poner lo que uno quiera, hay un límite. Entonces, para evitar que haya una penalidad por cotización superior al límite, la persona que transfiere ese CELIAP tiene que llenar el formulario RC 240 para que el gobierno le permita hacer ese transfer de un lado al otro y no tener que pagar una penalidad por haber excedido el límite que le permite el CELI. ¿Listo? Entonces, bueno, eso concerniente al REER y al CELIAP. Vamos a ver ahora una segunda estrategia. Esta segunda estrategia se llama la creación de un fideicomiso, o lo que llamamos también una fiducia, exclusivo para el cónyuge. ¿Qué es un fideicomiso, una fiducia? Para los que no lo saben, simplemente es una forma jurídica que se crea. Hagamos de cuenta que es como una incorporación. Esta incorporación, para que esta estrategia se lleve a cabo, es muy importante saber que por eso se llama exclusivo para el cónyuge. ¿Qué quiere decir eso, exclusivo para el cónyuge? Que nadie, durante la vida del esposo que aún vive o la esposa que aún vive, nadie puede ser beneficiario, nadie más puede beneficiar de esta fiducia, solo el cónyuge, para poder llevar por eso se llama un fideicomiso exclusivo para el cónyuge. Entonces, ¿qué elementos tenemos que saber para poder llevar a cabo esta estrategia? Primero, que la creación de esta fiducia tiene que ir explícita en el testamento del difunto. Entonces, aquí entramos a ver un elemento muy importante que es el testamento. Si la persona que muere no dejó un testamento, desafortunadamente no se puede llevar a cabo esta estrategia. Esta estrategia tiene que haber sido pedida por el difunto en su testamento. Tiene que ser explícitamente escrito ahí que él quería crear una fiducia exclusiva para el cónyuge. Eso primero. Segundo, lo que ya dije anteriormente, que el cónyuge tiene que ser el único beneficiario durante toda su vida de esta fiducia. Nadie más puede ser beneficiario, solo el cónyuge, ¿ya? Entonces, si respetando esos parámetros, pues se lleva a cabo esta estrategia, y una vez se haya creado la fiducia, pues se hace lo mismo que la estrategia anterior, simplemente se transfieren los bienes al costo fiscal de la persona que falleció hacia esta fiducia. Muchos dirán, ¿cuál es la diferencia entre esta y la anterior? Si al final todo termina en las manos del cónyuge. Hay que entender algo. La estrategia, la primera, la reinversión conyugal, es la propiedad de los bienes queda directamente a cargo del cónyuge. En esta estrategia, la propiedad de los bienes es de la fiducia, más no del cónyuge. El cónyuge lo que hace es beneficiarse del capital y de los ingresos, de todo lo que se genere en la fiducia. El cónyuge se beneficia, más no es un propietario directo de los bienes. Entonces, esa es la gran diferencia entre las dos estrategias. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Muchos dirán, no, pues más fácil, en lugar de complicarse la vida y crear un fideicomiso, vamos directamente con la primera, le dejamos los bienes a la esposa o al esposo.
Pero por qué mucha gente opta por esta opción? Porque, como todos sabemos, muchas personas terminan su vida conyugal con alguien que no es necesariamente el esposo o la perdón, con alguien que no es necesariamente el padre o la madre de sus hijos. A muchos les pasa, terminan su vida conyugal con alguien que no es el padre o la madre de sus hijos. Entonces, para que el difunto pueda llevar a cabo su voluntad hasta el final, existe esta fiducia. La fiducia lo que va a hacer es que va a hacer la voluntad que está escrita en el testamento del difunto hasta el final. ¿Me explico? En la anterior es lo que vimos. La anterior, en la propiedad le queda al esposo o la esposa y él puede hacer ya lo que quiera con esos bienes. Los puede vender, puede hacer con lo que quiera con ese dinero. En esta estrategia no. En esta estrategia la fiducia va a ser lo que el difunto dejó en su testamento. Entonces, por eso es una diferencia muy importante, ¿ah? Muy importante porque aquí se hace lo que quiere el difunto y los bienes al final van a caer hacia la persona que el difunto quería en realidad, que serían los hijos. Una vez que el cónyuge que quedó vivo muera, pues los bienes serán repartidos según el testamento, según la fiducia, a las personas pues, que el difunto quería. Entonces, esta es la estrategia que quería compartir hoy. Después, la tercera, no, pero no la menos importante, es contratar un seguro de vida. Realmente esto es muy importante porque como acabamos de ver, sobre todo los inmigrantes que no conocemos muy bien pues, el impacto fiscal que hay acá en Canadá, pero ya los participantes de hoy tienen un conocimiento más amplio. Ya acabamos de ver que hay una carga fiscal cuando una persona muere y esa factura fiscal puede ser muy importante para los seres queridos que quedan acá. Dependiendo de todo lo que haya tenido la persona en su vida, puede ser una factura muy importante. Entonces, por eso, una de las estrategias que yo recomiendo, y obviamente nuestros compañeros de Experio también lo hacen, es optar por un seguro de vida para poder darle una tranquilidad financiera a los seres queridos y puedan en su momento dado, porque todos nos va a tocar en algún momento de nuestras vidas un ser querido, un ser cercano, eso seguro va a fallecer o incluso bueno, nosotros mismos y para proteger a nuestros hijos, pues obviamente un seguro de vida es una estrategia muy, muy importante. Entonces, acabamos de ver las estrategias. Vamos a terminar con las fechas de la presentación para presentar esta última declaración fiscal. Bueno, aquí hay que entender algo para los que no lo saben. Las fechas habituales en Canadá para hacer su declaración de renta, su declaración de impuestos, son el 30 de abril para alguien que es empleado, o sea, es decir, un salariado, alguien que trabaja para una empresa, o para los que son autónomos es el 15 de junio. Esas son las fechas habituales. Una vez entendiendo esto, vamos a ver qué pasa con la declaración fiscal del año anterior. ¿A qué me refiero con la declaración del año anterior? Por ejemplo, una persona que fallece hoy en 2023, pues su declaración fiscal del año anterior, pues lógicamente es 2022. Entonces, cuando una persona fallece antes de las fechas habituales, es decir, antes del 30 de abril para los salariados o antes del 15 de junio para los autónomos, la ley fiscal le permite al difunto tener 6 meses suplementarios para presentar la declaración fiscal del año anterior, es decir, por ejemplo, en este caso 2022. Entonces, si la persona fallece, por ejemplo, un 28 de febrero, pues tendríamos, disculpen, tendríamos 6 meses más, es decir, marzo, abril, mayo, junio, hasta agosto, hasta finales de agosto, para que esa persona o las personas que queden, el contador, los seres queridos, puedan hacer la declaración del año anterior, tendrían 6 meses más. Es muy importante saber que esta regla se aplica también para el cónyuge que queda vivo. Entonces, el cónyuge también se beneficia de estos 6 meses que tiene el difunto. Perfecto. ¿Qué pasa con el año fiscal del fallecimiento? Si una persona fallece en 2023, ¿qué pasa con esa última declaración del 2023? Simplemente pasa que hay que respetar las fechas habituales. Es decir, el difunto tendría hasta el 30 de abril del 2024 o hasta el 15 de junio, si es un autónomo,
del 2024 para presentar su última declaración del año pues, del fallecimiento. Entonces, estas son las fechas que quería compartir con ustedes. Con esto termino. Espero que hayan aprendido algo nuevo, eh, que les haya gustado y para aquellas personas que tengan preguntas, ahí tienen mis coordenadas y espero que tengan un buen día. Buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Como siempre digo, aquí en Canadá es como la muerte de los impuestos, a todos nos toca, nadie se escapa de ellos. Entonces, realmente importantísimo conocer cuál es ese impacto que hay. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a Jorge Giraldo por acompañarnos en este seminario, trayéndonos información tan importante a todos nosotros, a todos los inmigrantes latinos. Bueno, vamos a continuar aquí la presentación. Me presento, yo soy Carolina Flores, consejera en seguridad financiera y directora ejecutiva para Experior Financial Group. Nosotros somos un broker, representamos un broker, trabajamos todo lo relacionado con el tema de inversiones, estrategias para el financiamiento hipotecario, protección del patrimonio personal, educación, retiro. Entonces, básicamente, como lo dije, somos un distribuidor de servicios y productos financieros. Trabajamos y representamos a las empresas más grandes y reconocidas en Canadá. Entonces, trabajamos todo lo relacionado con la parte de seguros, trabajamos con aseguradoras, bancos, casas de inversión, todo lo relacionado con finanzas, pues finanzas personales. Entonces, tenemos la opción de poderles llevar a cada uno de ustedes lo mejor que hay en el mercado financiero, ya que al trabajar con más de 30 compañías del sector, pues podemos darles lo mejor de acuerdo a su perfil, de acuerdo a lo que estén buscando, de acuerdo a la estrategia que tengan a nivel financiero. Asimismo, vamos a poder apoyarlos y darles lo mejor que existe en el mercado. Los retos financieros con los cuales vamos a trabajar y son los retos que nos encontramos cuando nos sentamos con las personas es todo lo que tiene que ver con la parte de inversión, ahorro. Vamos a tocar el tema de deudas, pero siempre vamos a arrancar por lo básico que es la protección, que está muy relacionado pues con lo que nos estaba contando Jorge anteriormente. Hay que entender que el sistema financiero en Canadá está basado en la protección, ¿cierto? Por eso aquí las personas que estamos en Canadá, todos deberíamos tener algún tipo de protección, tendríamos que tener algún tipo de seguro, porque si algo nos llega a pasar, pues el impacto financiero es bastante alto. Ya lo vimos con la información que nos dio Jorge, cuál es ese impacto después de que yo fallezco, todo lo que puede acarrear, ¿cierto? Y no vamos a querer dejar problemas, dejar de pronto que nuestra familia, nuestra sucesión le toque pagar todo el tema de deudas, si hay tipos de cosas que se tengan que hacer a nivel fiscal. Entonces, muy, muy, muy importante arrancar por la protección. Luego saltamos a un tema de deudas, miramos si hay deudas, creamos un plan. Si no tenemos deudas, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son como las buenas prácticas para construir un buen historial de crédito? Todos sabemos que aquí en Canadá estamos medidos por nuestro puntaje de crédito en el momento en que queramos comprar una casa, sacar un préstamo, comprar un carro, bueno, lo que sea. Lo primero que van a chequear es nuestro puntaje de crédito. Entonces, muy importante construir ese puntaje. Y por último, vamos a mirar todo lo que es la parte de inversión y ahorro. Vamos a revisar qué vehículos, ¿cierto? Qué instrumentos a nivel financiero y de acuerdo a nuestros objetivos podemos trabajar o con qué instrumento vamos a trabajar. Aquí volviendo un poquito al tema de estadísticas, esos son estadísticas de este año.
Y devolviéndonos una parte a lo que es el tema de la protección, aquí esta estadística dice el 65% de los hogares canadienses tendrían dificultades financieras si la fuente principal no estuviera, si falleciera. Entonces, bueno, pongámonos a pensar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo hoy en día soy el ingreso principal o soy el único ingreso en mi familia? Bueno, ¿qué llega a pasar cuando yo no esté? ¿Qué pasa con mi familia? Entonces, son cifras bien importantes. El tema también de la deuda, aquí la mayor cantidad de la deuda está concentrada en lo que son tarjetas de crédito, líneas de crédito. Entonces, bueno, vamos a trabajar muy de la mano para pues que estas, poder manejar muy bien este tipo de instrumentos financieros. Y por último, el tema de ahorro. Al primer trimestre del 2023, la tasa de ahorro en los hogares en Canadá era el 2,9. Realmente es un indicador muy bajito si lo comparamos pues años atrás. Vamos a hablar de 20, 25 años atrás, donde las familias podían ahorrar casi el 20% de su ingreso anual. Entonces, bueno, acá viene todo el tema de inflación, sabemos que todo está muchísimo más costoso, no podemos ahorrar, pero entonces revisemos qué podemos hacer, ¿cierto? Hoy para poder mejorar estos indicadores. Acá tenemos lo que son los conceptos básicos de finanzas y realmente nosotros lo llamamos la casita financiera. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer de cuenta que vamos a construir una casa, ¿cierto? Lo primero que tenemos que empezar a construir es el tema de la base. Tenemos que tener una estructura sólida, fuerte, resistente, para luego poder empezar a levantar paredes, ¿cierto? Y que nuestra casa, nuestra estructura, aguante cualquier tipo de imprevistos. A nivel financiero, esa base no la dan los seguros, todo el tema de protección. Mismo por lo que ahorita nos comentaba Jorge, el impacto financiero que hay, inclusive después de que yo fallezco, es bastante alto. Entonces, se hace casi que indispensable tener algún tipo de protección. Nosotros trabajamos todo lo que son seguros de vida, seguros de enfermedades, seguros de discapacidad. Toda la parte les ayudamos con la planificación funeraria, el tema de testamentos, que ahorita también nos estaba comentando Jorge. Entonces, súper indispensable empezar a construir y tener muy bien estructurada la base de nuestra casa financiera. A nivel de hipotecas, nosotros los podemos ayudar en todo el proceso. No somos agentes hipotecarios, somos agentes financieros, pero como somos un broker, podemos ayudarles a conseguir muy buenas tasas de interés. A las personas que estén interesadas en comprar su casa o empezar a planificar la compra de su casa, comuníquense con la persona que los invitó para que les pueda dar una asesoría personalizada de cuáles son los pasos que tenemos que hacer para la compra de casa. Entonces, aquí trabajamos muchísimo con las personas. Si no tenemos la cuota inicial, empezamos a planificar la cuota inicial. Si de pronto ya la tenemos, cuando ya tengamos todo nuestro presupuesto, porque no solamente es la hipoteca, sino son los gastos asociados que vienen a la compra de casa. Entonces, es muy importante tener ese presupuesto bien definido y cuando ya estamos listos, ahí nosotros también los vamos a ayudarles a conseguir una muy buena tasa de interés. Al trabajar con diferentes instituciones financieras, pues podemos encontrar muy buenas opciones. A nivel de ahorro para los niños, también los podemos ayudar. Trabajamos con las cuentas que están subsidiadas por el gobierno y de hecho hay muchos instrumentos y vehículos financieros, productos financieros para los niños que son espectaculares para su futuro a nivel financiero. Hablando ya un poco del tema de lo que es retiro, inversión, ahorro, ahí también podemos ayudarlos. Trabajamos con las cuentas REA en francés o el RRSP en inglés, una cuenta que
sacó el gobierno hace unos años que está destinada para todo el tema del retiro. Entonces vamos a revisar cuáles son esos instrumentos en donde vamos a poner ese dinero. La idea es que nuestro dinero esté generando, esté teniendo algún tipo de rendimiento, ¿cierto? No es solamente dejar la plata en el banco y ahorrar, sino que nuestro dinero también esté generando algún tipo de rendimiento. Si nuestro dinero no está haciendo más del 4%, 5%, estamos perdiendo plata. Entonces, siéntense por favor con la persona que los invitó para que les pueda dar más información al respecto y revisar qué tipo de cuenta, de acuerdo a sus objetivos financieros, les conviene más. Si una cuenta de retiro, de repente la cuenta CELI o TFSA, que es esa cuenta que es famosa porque es libre de impuestos. Entonces, contacten a la persona que los invitó para que les pueda hacer un análisis personalizado acerca de este tipo de productos. Y bueno, cambiando aquí y ya para darle cierre a este seminario, las personas que de pronto estén buscando hacer carrera también en el área financiera, nosotros ahorita estamos en un proceso de expansión, estamos necesitando personas que quieran hacer parte de la industria financiera. La industria financiera, una excelente industria para trabajar, de hecho es de las industrias mejores pagas en Norteamérica. Entonces, acá la compensación es excelente. Para arrancar no necesitas un gran capital, puedes trabajar a nivel provincial, inclusive puedes trabajar a nivel también en los Estados Unidos. Es una excelente oportunidad. Nosotros con Experior estamos llegando al este, somos el primer equipo latino y bueno, estamos creciendo. Ustedes saben que para crecer se necesita gente y la industria financiera te permite empezar a generar ingresos pasivos, ingresos residuales, porque es muy, 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 muy rentable. Requisitos para trabajar con nosotros. Bueno, lo primero es que tengan un permiso de trabajo abierto, que manejen inglés o francés en alguna medida, que tengan algún tipo de comprensión. Obviamente, pues trabajamos muchísimo en español, pero pues sí tienen que haber un conocimiento en inglés o francés, que les guste trabajar en equipo, mentalidad emprendedora, ganas de triunfar y lo más importante, tener hambre de éxito. ¿Por qué? Porque aquí tienes la posibilidad de empezar a desarrollar un trabajo profesional, ¿cierto? Y que te puede dar muy, muy, muy buenos frutos. Entonces acá les dejo tres opciones. ¿Cómo podríamos empezar? Primero, bueno, haciendo un análisis financiero personalizado. Entonces, contacten a la persona que los invitó para que se sienten y puedan hacer ese análisis financiero. No tiene ningún costo la asesoría, entonces sería una muy buena forma de arrancar, saber cómo están sus finanzas, tener un plan. Siempre, siempre se lo digo a mis clientes, cuando tú tienes una ruta, cuando conoces tus números, es mucho más fácil poder empezar a planificar, ¿cierto? La segunda opción, bueno, si te interesa hacer carrera profesional en la industria financiera, puedes comenzar tiempo parcial, tiempo completo, contacten a la persona que los invitó para que les dé un poco más de información. Y si por el contrario, bueno, ya tienes todo tu nivel a nivel financiero y ya estás completamente organizado, no te interesa de repente tener una otra opción a nivel profesional, no te quedes con la información, compártela con las personas que conozcas. Tú no sabes si esta oportunidad le puede cambiar la vida a alguna de las personas que tú conoces y pueda ser un muy buen vehículo para esas otras personas. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron en este seminario. Siempre les estamos trayendo información de valor para que, bueno, estemos informados. Todos como inmigrantes tenemos que empezar de cero en este país y lo más importante es tener la información, tomar decisiones informadas con información. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
y bueno, contacten a la persona que los invitó si tienen alguna duda o si quieren ya tener información más personalizada. Muchísimas gracias, que tengan un excelente sábado.